Estás en Biblia en Sombras, donde los misterios prohibidos de la Biblia salen a la luz. El viento soplaba con una fuerza inusual en el valle de Sorek, trayendo consigo el olor a polvo y el presagio de una caída que cambiaría para siempre el curso de la historia bíblica. Imaginen a un hombre cuya fuerza no conocía límites terrenales, alguien capaz de despedazar a un león con sus propias manos o derribar sin ayuda las puertas de una ciudad fortificada. Ahora, imaginen que este mismo titán, elegido por Dios incluso antes de nacer, fuera reducido a un prisionero ciego y encadenado, moliendo grano como una bestia de carga. ¿Qué podría destruir semejante fortaleza humana? Ni ejércitos, ni espadas, ni complejas estrategias militares. Fue el susurro de una mujer. Bienvenidos al canal Biblia en Sombras, donde hoy ahondaremos en las profundidades de uno de los misterios más oscuros de las Escrituras: la verdadera naturaleza de Dalila, y cómo logró descubrir el secreto que ni siquiera la muerte parecía capaz de extraer de Sansón. Si buscas comprender las verdades ocultas que moldean el fin de los tiempos y las trampas espirituales que rodean a los elegidos, suscríbete ahora para no perderte ninguna de nuestras profundas investigaciones teológicas. La historia de Sansón y Dalila suele contarse como un romance trágico, pero al examinar el texto sagrado con atención, percibimos una investigación psicológica y espiritual de proporciones monumentales. Sansón era nazareo, un hombre consagrado a Dios desde el vientre de su madre, con reglas estrictas: no beber vino, no tocar cadáveres y nunca cortarse el cabello. Era la última línea de defensa de Israel contra la opresión filistea. Sin embargo, su mayor debilidad no residía en sus músculos, sino en su corazón. Cuando desciende al valle de Sorek y se encuentra con Dalila, se prepara el escenario para la mayor traición de la historia antigua. ¿Quién era realmente esta mujer? El texto bíblico no la llama filistea, aunque vivió entre ellos. Ella surge como una figura enigmática, una mujer rica e influyente, capaz de negociar directamente con los 5 príncipes filisteos. Cada uno de estos gobernantes le ofreció 1100 piezas de plata para descubrir el origen de la fuerza de Sansón. Hablamos de una fortuna astronómica para la época, un soborno que revela cuánto temían a ese hombre los enemigos de Israel. Dalila no era solo una seductora, era una fría estratega. Comprendió que la fuerza de Sansón no era física, sino espiritual, ligada a un pacto. El misterio comienza cuando percibimos el juego del gato y el ratón que se desarrolla entre ambos. Sansón le mintió 3 veces. Primero, le dijo que si lo ataban con 7 cuerdas de arco nuevas, perdería su fuerza. Dalila lo ató mientras dormía y gritó: «Sansón, los filisteos te atacan». Rompió las cuerdas como si fueran estopa quemada. Luego habló de cuerdas nuevas que nunca se habían usado. De nuevo se liberó fácilmente. La tercera vez se acercó peligrosamente a la verdad al mencionar el tejido de sus 7 trenzas. Cada intento de Dalila era una prueba clara de su traición. Pero Sansón, embriagado por una pasión que rozaba lo espiritual y lo carnal, permaneció a su lado. ¿Por qué un hombre tan poderoso estaría tan ciego incluso antes de perder la vista? La investigación nos lleva a un terreno oscuro. Algunos eruditos sugieren que Dalila empleó métodos que iban más allá de la persuasión verbal. El texto dice que ella lo atormentaba y molestaba a diario, hasta el punto de que el alma de Sansón se angustió hasta la muerte. Esta es una descripción bíblica de una guerra de desgaste psicológico. Ella socavó su resistencia emocional usando su amor como arma contra su propia vida. Aquí es donde el misterio se profundiza. Sansón sabía que ella lo traicionaba. Vio a los soldados escondidos en la habitación 3 veces. ¿Por qué entonces finalmente reveló el secreto de su pacto nazareo? La respuesta reside en una verdad oculta sobre la naturaleza humana y el agotamiento espiritual.
Sansón estaba cansado de soportar la carga de ser un libertador solitario. Buscó descanso en el regazo de quien planeó su caída. Cuando Sansón finalmente revela que su fuerza reside en su consagración, simbolizada por su cabello sin cortar, no solo está revelando un secreto biológico, está rompiendo su pacto final con el Altísimo. Dalila, al darse cuenta de que esta vez ha dicho la verdad, hace algo siniestro. Lo hace dormir en su regazo. El regazo de Dalila se convierte en el altar donde se sacrifica al héroe de Israel. Mientras duerme, un hombre es llamado para afeitarle las 7 trenzas de su cabello. El silencio de esa escena es ensordecedor. El Espíritu del Señor se ha apartado de él y Sansón ni siquiera se dio cuenta. Este es el punto más aterrador de la narrativa. La posibilidad de perder la presencia divina y seguir actuando como si aún estuviera allí. Al despertar, Sansón piensa: saldré como lo he hecho antes y me liberaré. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, la ciudad cuyas puertas había derribado. Ahora estaba sumido en la oscuridad, tanto física como espiritual. La caída de Sansón a manos de Dalila sirve como advertencia profética para nuestros tiempos. Dalila representa el sistema mundial, las seducciones que buscan neutralizar a los elegidos de Dios, no mediante la fuerza bruta, sino mediante la lenta erosión de los valores y el compromiso espiritual. Ella es el arquetipo de quien conoce las debilidades y ataca la identidad del creyente. Muchos se preguntan: ¿qué pasó con Dalila después de la caída de Sansón? El texto bíblico guarda silencio sobre su destino final. Recibió sus monedas de plata, el precio de la sangre, y desapareció en las sombras de la historia, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Sin embargo, el misterio de su influencia permanece. Ella logró lo que ejércitos enteros no pudieron, porque comprendió que la verdadera batalla no se libra en el campo de batalla, sino en la intimidad del alma. Sansón, sin embargo, en su ceguera y humillación, encontró algo que había perdido en la cúspide de su fuerza: la dependencia total de Dios. En el templo de Dagón, rodeado de miles de filisteos que se burlaban de su Dios, ofreció una última oración. Su cabello había comenzado a crecer de nuevo, simbolizando la misericordia divina que nunca abandona un pacto, incluso cuando éste es roto por el hombre. La muerte de Sansón fue su victoria más amarga y a la vez más gloriosa. Al derribar las columnas del templo, mató a más enemigos en su muerte que en toda su vida. Pero la cicatriz que Dalila dejó en el linaje de los jueces de Israel permaneció como recordatorio de que el pecado y la negligencia espiritual tienen un precio muy alto. Para nosotros, que vivimos en los últimos tiempos, la historia de Dalila es un llamado a la vigilancia. ¿Dónde están nuestros valles de Sorek? ¿Cuáles son los secretos que confiamos a quienes solo desean nuestra caída? La investigación sobre la caída del hombre más fuerte de la historia revela que la fuerza sin carácter es simplemente una mayor vulnerabilidad. Dalila no fue solo una mujer en la vida de un juez. Fue el instrumento de una prueba que Sansón no logró superar hasta que fue demasiado tarde para su visión física, pero a tiempo para su visión espiritual. Su historia nos enseña que el secreto de la fuerza no reside en lo que mostramos al mundo, sino en lo que mantenemos en nuestro pacto con el Creador. La caída de Sansón fue el resultado de una serie de pequeñas concesiones que culminaron en el regazo de Dalila. Jugó con el peligro hasta que el peligro lo consumió. Sin embargo, el Dios de Israel transformó la tragedia en un acto final de liberación, demostrando que incluso en las sombras más profundas de la traición humana, la luz de la soberanía divina aún prevalece. Al reflexionar sobre este misterio, nos damos cuenta de que la figura de Dalila aún camina entre nosotros,
a menudo disfrazada de conveniencias, placeres temporales o distracciones que nos alejan de nuestro propósito divino. Sansón cayó para que pudiéramos aprender a levantarnos. Su ceguera final fue el precio de ignorar la luz durante tanto tiempo mientras perseguía sus propios deseos. Que esta investigación teológica sirva de escudo y discernimiento para los días oscuros que profetiza la Biblia. Si esta inmersión en las verdades ocultas de la historia de Sansón y Dalila te ha abierto los ojos a las realidades espirituales que nos rodean, no te guardes este conocimiento para ti mismo. El tiempo de preparación es ahora, y comprender las Escrituras es nuestra mayor arma contra las acechanzas del enemigo. Dale me gusta a este video si te aclaró tu camino y compártelo con quienes necesitan fortalecer su vigilancia espiritual. Suscríbete al canal Biblia en Sombras para seguir desentrañando misterios proféticos e historias que la historia ha tratado de olvidar, pero que Dios ha preservado para nuestra enseñanza. Que el Señor guarde tus pasos y proteja tu consagración contra todas las Dalilas que se crucen en tu camino. Hasta nuestra próxima investigación sobre las sombras de la verdad bíblica. Pero la historia no termina con el último aliento de Sansón entre los pilares del templo de Dagón. Si cerramos el libro de Jueces allí, perderemos la conexión vital que une al Antiguo Testamento con las advertencias más urgentes del Nuevo Testamento y, en consecuencia, con los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI. Para comprender la magnitud de lo que sucedió en el valle de Sorek, necesitamos ahondar en las capas más profundas del simbolismo profético. Sansón no era solo un hombre, él era el prototipo de una iglesia que coquetea con el mundo. Y Dalila es la personificación del sistema que busca castrar el poder espiritual mediante la seducción y el entretenimiento. Analicemos lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de Sansón. La Escritura nos dice que sus hermanos y toda la casa de su padre descendieron, tomaron su cuerpo y lo enterraron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Este detalle, a menudo ignorado, tiene un inmenso peso teológico. Sansón regresó a casa después de la muerte de una manera que nunca alcanzó plenamente en vida. Fue reunido con los suyos, simbolizando que, a pesar de su catastrófica caída, su identidad como nazareo de Dios fue preservada por la misericordia. Pero la pregunta que resuena a través de los siglos es: ¿por qué necesitamos llegar al punto de perderlo todo para que nuestra consagración sea tomada en serio? Para ampliar nuestra visión, debemos considerar a Dalila no solo como una figura histórica, sino como un espíritu de operación. En la demonología bíblica y el análisis de los patrones de comportamiento en las Escrituras, el espíritu de Dalila no ataca con violencia, sino con persistencia. Observe su estrategia. No usó espadas contra Sansón. Utilizó el agotamiento emocional. El texto bíblico dice que lo impresionaba cada día con sus palabras y lo atormentaba, de modo que su alma se angustiaba hasta la muerte. Jueces 16:16. Este es el punto de inflexión que muchos ignoramos. El enemigo de nuestras almas sabe que no puede derrotar a un Sansón, alguien revestido de poder, mediante la confrontación directa. Necesita un desgaste gradual. Necesita que te sientas lo suficientemente seguro como para recostarte en el regazo de la comodidad. ¿Dónde está tu Dalila hoy? Quizás no sea una persona, sino una ideología, un hábito consumista o la búsqueda incesante de aprobación en las redes sociales que drena lentamente tu sensibilidad espiritual. Cuando Dalila finalmente descubre el secreto de Sansón, no actúa sola. Convoca a los príncipes filisteos y les dice: «Suban esta vez, porque ahora me ha revelado todo su corazón». Fíjense en la expresión, todo su corazón.
Sansón no solo reveló información sobre su cabello, reveló la esencia de su pacto. La fuerza de Sansón nunca residió en su cabello en sí, como si fuera un amuleto mágico. Su cabello era la señal externa de un voto interior. Cuando permitió que le cortaran el cabello, le estaba diciendo a Dios que la señal del pacto ya no era más importante que el placer de complacer a esa mujer. El misterio aquí es profundo. Dios permite que las consecuencias de nuestras decisiones nos alcancen para que sintamos el vacío de su ausencia. Y él no sabía que el Señor se había apartado de él. Esta es quizás la frase más aterradora de toda la Biblia. Es posible ser físicamente fuerte, mantener la apariencia de un juez, pero estar espiritualmente vacío. En la penumbra de la prisión de Gaza, ciego y obligado a mover una piedra de molino como una bestia de carga, Sansón vivió su verdadera experiencia en el desierto. Pero es en el silencio del dolor donde Dios realiza sus obras más profundas. El texto bíblico inserta una nota casi imperceptible de esperanza, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de haber sido rapado. ¿Por qué el autor sagrado incluyó este detalle? Para mostrarnos que la gracia de Dios es tanto biológica como espiritual. Mientras Sansón molía el grano de sus enemigos, Dios reconstruía su consagración. Cada centímetro de cabello que crecía era un paso atrás hacia su propósito. Esto nos enseña que, incluso si has perdido la visión, el discernimiento y la libertad, si hay arrepentimiento, la raíz de tu pacto con Dios aún puede brotar. El clímax de la historia de Sansón ocurre en un ambiente de celebración pagana. 3,000 personas estaban en la azotea contemplando el espectáculo del héroe caído. Dagón, el dios pez de los filisteos, estaba siendo exaltado como superior al Dios de Israel. Este es el momento en que la guerra espiritual se hace visible. Sansón le pide a un joven que lo guíe hasta las columnas centrales. Aquí vemos la transición del egocéntrico Sansón al intercesor Sansón. Su última oración no es por una larga vida ni mayor gloria, sino por cumplir su misión, aunque le cueste la vida. Fortaléceme solo esta vez, oh Dios. Al derribar el templo, Sansón logró más con su muerte que en toda su vida. Destruyó a la élite gobernante de los filisteos, desestabilizando el sistema opresivo que había estado en el poder durante décadas. Proféticamente, esto apunta a Cristo, quien en su muerte destruyó el imperio de aquel que tenía el poder de la muerte. Pero, a diferencia de Sansón, quien murió por sus propios errores y se llevó consigo a sus enemigos, Cristo murió sin pecado para liberarnos de nuestros propios templos de Dagón. Si analizamos las profecías bíblicas sobre la apostasía de los últimos días, veremos que el patrón de Dalila se repite a escala global. La gran ramera, mencionada en Apocalipsis, comparte características con la mujer del valle de Sorek. Seduce a los reyes de la tierra, embriaga a las naciones con el vino de su fornicación y busca destruir a los santos mediante la seducción sistemática. Vivimos en una era de ceguera espiritual colectiva. Al igual que Sansón, muchos tienen los ojos arrancados por la búsqueda incesante del entretenimiento y el descuido de la palabra. La iglesia moderna corre el riesgo de convertirse en un espectáculo para los filisteos modernos, perdiendo su fuerza sobrenatural a cambio de un lugar en la mesa del mundo. Para entender por qué el enemigo se centró tanto en el cabello de Sansón, necesitamos comprender el voto nazareo, número 6. El nazareo era alguien apartado. No podía tocar nada muerto, no podía beber vino y no podía afeitarse la cabeza. 1. El vino representa las alegrías y placeres de este mundo. 1. Sansón a menudo buscaba alegría donde no debía. 2. El cadáver representa la contaminación con lo espiritualmente inerte.
Sansón tocó el cadáver de un león para obtener miel, símbolo de la búsqueda de dulzura en lo impuro. 3. La navaja. Representa la intervención humana en la voluntad de Dios. Dalila atacó el último bastión de su separación. Cuando se le cayó el cabello, se borró la frontera entre lo sagrado y lo profano. En nuestros tiempos, el ataque no es contra los rituales externos, sino contra nuestra identidad en Cristo. El sistema de Dalila quiere hacernos creer que estar separados es obsoleto, que podemos vivir como el mundo y aún así tener el poder de Dios. La historia de Sansón es una advertencia. No se puede. A pesar de todos sus defectos, Sansón aparece en la galería de héroes de la fe en Hebreos 11. Esto resulta escandaloso para la mente legalista. ¿Cómo puede un hombre que frecuentaba burdeles, que fue imprudente y que terminó su vida como suicida de guerra, estar al lado de Abraham y Moisés? La respuesta reside en la soberanía de la gracia. Sansón está allí no por la perfección de su conducta, sino por la exclusividad de su fe en el momento final. Comprendió, en la oscuridad de Gaza, que su fuerza nunca fue suya, sino prestada de un Dios fiel que no revoca sus dones, aunque disciplina a sus hijos. Esto nos brinda un consuelo innegable. Nunca es tarde para implorar una última oportunidad. Si sientes que las Dalilas de la vida te han robado la visión y que solo estás dando vueltas al molino del sistema, recuerda que tu cabello espiritual puede volver a crecer mediante el arrepentimiento y el retorno a tu voto original. El camino de Sansón y Dalila es un espejo para el alma humana. Revela nuestra fragilidad ante la belleza que esconde veneno y nuestra tendencia a subestimar las consecuencias del pecado. Pero, sobre todo, revela a un Dios que usa incluso nuestras ruinas para forjar su victoria. Dalila se llevó el oro de los filisteos, pero Sansón trajo la victoria a Israel. Dalila tuvo su momento de triunfo, pero el nombre de Sansón quedó grabado en la eternidad. El mundo puede parecer estar ganando ahora, burlando la fe y cegando a los siervos de Dios, pero el templo de Dagón, de este sistema mundial, tiene pilares inestables. El juicio vendrá, y la pregunta que queda es, ¿de qué lado de los pilares estaremos? Que este profundo análisis teológico e histórico no sea meramente conocimiento intelectual, sino un despertar a su vigilancia. El valle de Sorek está justo ahí, y las Dalilas modernas son sutiles. Guarda tu secreto, guarda tu pacto, porque el secreto de la fuerza no es un misterio por descubrir, sino una presencia que preservar. Continuaremos nuestra búsqueda de las verdades ocultas en las sombras de las Escrituras. Hay mucho más por revelar sobre los personajes que moldearon el destino de las naciones y las profecías que aún esperan su cumplimiento final. Estén atentos, porque en el próximo episodio de Biblia en Sombras exploraremos otro misterio que desafía la lógica humana y revela el poder absoluto del Todopoderoso. Que la luz de la verdad disipe toda sombra de tu camino. Nos vemos pronto. Para continuar esta investigación en las profundidades de la Biblia, necesitamos mirar más allá de las ruinas del templo de Gaza y comprender que el ciclo de caída y redención de Sansón no fue un evento aislado, sino un arquetipo que se repite en varios pasajes de las Escrituras. Si el episodio anterior nos mostró el rostro de la traición y la pérdida de la visión espiritual, este nuevo capítulo de nuestro análisis se centrará en la anatomía de la restauración y los paralelos proféticos que conectan al juez de Israel con figuras posteriores en la narrativa sagrada. A menudo ignoramos un detalle crucial en el texto bíblico: el intervalo entre la ceguera de Sansón y su acto final. Mientras giraba la piedra de molino en prisión, algo sucedía en el plano físico que reflejaba un cambio en el plano espiritual. El texto menciona que el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo. Este crecimiento no fue mágico, fue un proceso biológico lento, constante y sobre todo silencioso.
Esto nos enseña sobre la naturaleza de la restauración divina. Cuando fallamos y perdemos nuestro secreto con Dios, la reconstrucción de nuestra identidad espiritual rara vez ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Ocurre en la oscuridad de la prisión, en el arduo y repetitivo trabajo del arrepentimiento diario. El crecimiento del cabello de Sansón simboliza la paciencia de Dios, que da tiempo para sanar las heridas de la desobediencia mientras prepara el terreno para un nuevo propósito. A diferencia de su antigua fuerza, que a menudo usaba impulsivamente y para su satisfacción personal, esta nueva fuerza forjada en la oscuridad de Gaza fue templada por la humillación. Sansón estaba aprendiendo que un don sin carácter es un arma peligrosa, pero un don forjado en el sufrimiento es una herramienta para la liberación nacional. Mientras Sansón recuperaba su conexión con el voto nazareo, los filisteos celebraban. Es fascinante observar cómo el sistema mundano, representado aquí por los príncipes filisteos, a menudo confunde la disciplina de Dios a sus hijos con un abandono absoluto. Orquestaron un gran sacrificio a Dagón, creyendo que su dios pez había entregado al héroe hebreo en sus manos. La arrogancia de los filisteos refleja la arrogancia de cualquier sistema que se rebele contra los principios eternos. Llevaron a Sansón al templo para divertirlos. Querían burlarse no solo del hombre, sino también del Dios que lo había enviado. Sin embargo, al hacerlo, sin darse cuenta, colocaron al juez exactamente donde debía estar para cumplir su misión final. Hay una profunda lección aquí. El enemigo a menudo prepara el terreno para su propia derrota al intentar humillar al siervo de Dios. Si Sansón hubiera permanecido en el molino, el daño habría sido limitado. Al ser conducido al centro del poder religioso y político de los filisteos, obtuvo acceso a los pilares que sostenían toda la estructura de opresión. Cuando el joven guía colocó las manos de Sansón sobre los pilares centrales, el guión de la historia de Israel cambió de rumbo. Sansón no pidió ser curado de su ceguera, no pidió regresar a casa. Su petición fue específica: fortaléceme solo esta vez. Este momento representa la transición del egoísmo al sacrificio. A lo largo de su vida, Sansón luchó por motivos personales, por una mujer en Timnat, por venganza en Ascalón, por placer en Gaza, pero al final luchó por el reino. Comprendió que su muerte tendría más valor para el propósito de Dios que su vida transigida con el pecado. Los dos pilares que derribó pueden verse como los pilares del orgullo humano y la falsa adoración. Al clamar a Dios, Sansón reconoció que su fuerza era un don divino y no un atributo intrínseco. Murió con sus enemigos, pero murió como un juez restaurado, siendo posteriormente incluido en la galería de héroes de la fe en Hebreos 11. Cuando analizamos a Sansón a través del lente de la tipología bíblica, encontramos sorprendentes paralelismos con la figura del Mesías, aunque en un contraste de sombras y luz. Sansón fue anunciado por un ángel, también Jesús. Sansón fue traicionado por alguien cercano a él por monedas de plata. Jesús fue traicionado por Judas. Sansón abrió sus brazos entre dos columnas para vencer a los enemigos del pueblo de Dios. Jesús abrió sus brazos en la cruz para vencer el pecado y la muerte. La gran diferencia radica en la naturaleza del sacrificio. Sansón mató a sus enemigos cuando murió. Jesús murió para transformar a sus enemigos en amigos. Sansón fue vencido por su propia lujuria, mientras que Jesús venció todas las tentaciones en el desierto y en Getsemaní. Sansón nos muestra lo que sucede cuando un hombre falible es tocado por el Espíritu. Jesús nos muestra lo que sucede cuando Dios mismo se hace hombre. ¿Qué tienen que decir Sansón y Dalila a la sociedad del siglo XXI?
Vivimos en una era de exposición total, donde los secretos se venden al mejor postor y la integridad a menudo se intercambia por gustos o monedas de oro modernas. El Valle de Sorek no es solo un lugar geográfico, es un estado mental donde permitimos que la comodidad y el placer adormezcan nuestra vigilancia espiritual. Las Dalilas contemporáneas no son necesariamente personas, sino ideologías y distracciones que buscan descubrir dónde reside nuestra fuerza para neutralizarla. El sistema actual quiere que los siervos de Dios pierdan su visión, la capacidad de ver lo eterno, para que queden atrapados en el molino de la producción y el consumo desenfrenados, sirviendo a los dioses de esta era. El mensaje de Sansón para nosotros es una advertencia sobre preservar el secreto. Todos tenemos un voto, un pacto, un compromiso con la verdad que no se puede negociar. Cuando revelamos este secreto al mundo a cambio de aceptación, perdemos nuestra autoridad. Este análisis nos lleva a una pregunta final e inevitable. ¿Qué cultivamos en el silencio de nuestras prisiones? Si te sientes como Sansón en sus últimos días, quebrantado, ciego y ridiculizado, recuerda que tu cabello está volviendo a crecer. El arrepentimiento es el fertilizante del alma. Dios no ha terminado su obra en ti solo porque fallaste en el capítulo anterior. El episodio de Sansón termina con el colapso del templo de Dagón, simbolizando que ningún sistema construido sobre mentiras y opresión puede resistir el toque de un hombre o una mujer que se entrega por completo a Dios, incluso en su último aliento. En esta serie de investigaciones sobre las sombras de las Escrituras, hemos aprendido que la luz brilla con más fuerza donde la oscuridad parecía haber triunfado. La historia de Sansón no es una tragedia sobre un hombre que lo perdió todo, sino una epopeya sobre un Dios que recupera lo perdido y usa las cenizas del fracaso para encender el fuego de la liberación. Continuaremos explorando estos misterios. En la siguiente etapa de nuestro viaje, dejaremos los campos de batalla de Gaza para adentrarnos en los palacios de los reyes y las cuevas de los profetas, buscando comprender cómo la soberanía divina orquesta cada detalle de la historia humana. La Biblia en sombras seguirá revelando que detrás de cada carácter imperfecto hay un plan perfecto en ejecución. Mantente vigilante, protege tu pacto, y que la fuerza del Altísimo sea tu sustento. Ahora nos adentramos en un nuevo territorio dentro de esta cartografía de sombras. Si la historia de Sansón nos enseñó sobre el peligro de descuidar lo sagrado, el siguiente capítulo de nuestra investigación nos lleva a un escenario donde la sombra no nace de la fuerza bruta, sino de la sutileza del palacio y el peso de una corona. Profundicemos en el reinado de Saúl, el primer rey de Israel, un hombre con la estatura de un gigante pero el corazón de un huérfano. Saúl es quizás la figura más melancólica de toda la narrativa bíblica. No comenzó como un villano, comenzó como una solución. Israel clamaba por un rey que fuera como las demás naciones, y Dios les dio exactamente lo que pedían: un hombre que personificara visualmente el liderazgo. Pero en las sombras de su camino, descubrimos una verdad inquietante. Es posible ser elegido por Dios y, sin embargo, ser destruido por las propias inseguridades. La sombra de Saúl se manifiesta en lo que llamamos el síndrome de la necesidad de aprobación. Mientras Sansón luchaba con sus apetitos físicos, Saúl luchaba con su ansia de validación. El momento en que deja de ser un siervo y se convierte en político, marca el comienzo de su caída. Cuando perdona lo mejor del ganado de Amalek, desobedeciendo una orden directa, su justificación es reveladora. Temí al pueblo y escuché su voz. Aquí reside un profundo misterio sobre la autoridad espiritual. En el momento en que un líder empieza a gobernar para satisfacer a la audiencia,
pierde el derecho a gobernar en nombre del cielo. La sombra de Saúl es la sombra del populismo religioso, de la búsqueda de simpatías y aplausos a expensas de una obediencia silenciosa y a menudo impopular. A medida que avanzamos en el análisis de Saúl, encontramos el detonante que transformó su melancolía en locura, el cántico de las mujeres de Israel. Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Ese cántico fue el veneno que paralizó el corazón del rey. La sombra de la comparación es una de las más densas que un ser humano puede soportar. Transforma a los aliados en rivales y a los mentores en perseguidores. Saúl pasó el resto de sus días persiguiendo a David en las cuevas de En-Gedi, agotando al ejército de Israel en venganza personal, mientras los verdaderos enemigos, los filisteos, se afianzaban en las fronteras. ¿Cuántos de nosotros gastamos nuestra energía vital persiguiendo Davides imaginarios? ¿Cuántas veces dejamos de construir nuestro propio legado por obsesionarnos con el éxito de quienes nos rodean? La historia de Saúl nos advierte que la envidia es una ceguera peor que la de Sansón. Sansón perdió la vista física, pero Saúl perdió la visión de su alma, viendo amenazas donde Dios había enviado ayuda. El punto más oscuro en el viaje de Saúl ocurre cuando el cielo se queda en silencio. Samuel, su mentor, ha muerto. El Urim y Tumim no dan respuesta. Los sueños cesan. Ante el silencio divino, Saúl toma la decisión más desesperada de su vida. Busca la oscuridad que él mismo había jurado desterrar de la tierra. Acude a la bruja de Endor. Este es un momento de profunda ironía trágica. El rey, disfrazado, se arrastra en plena noche para consultar a una médium. Busca en el inframundo lo que le faltó paciencia para esperar de lo alto. La sombra de Endor representa el peligro de los atajos espirituales. Cuando Dios guarda silencio, es una prueba de confianza, no una invitación a la apostasía. Saúl quería una respuesta a cualquier precio, incluso si el precio era su propia alma. La aparición de Samuel, o la proyección espiritual que allí se manifestó, trae la sentencia final. El Señor ha arrebatado el reino de tus manos. La tragedia de Saúl culmina en el monte Gilboa, donde cae sobre su propia espada. Comenzó ungido con aceite y terminó bañado en su propia sangre. Una severa lección sobre cómo el talento puede llevarte a la cima, pero solo el carácter puede mantenerte allí. Podríamos pensar que, con el ascenso de David, el hombre conforme al corazón de Dios, las sombras desaparecerían. Al contrario, la historia de David revela que las sombras más peligrosas no están en quienes fracasan públicamente como Saúl, sino en quienes triunfan y en la cima del éxito bajan la guardia. El pecado de David con Betsabé no fue solo una falta moral, fue un abuso sistemático de poder. La Biblia es enfática al decir, en la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. La sombra se asienta en el vacío del propósito. Cuando no estás donde debes estar, terminas haciendo lo que no debes hacer. El tejado del palacio se convirtió en el observatorio de la caída. David vio, deseó y tomó. Lo que sigue es una lección magistral sobre la ingeniería del encubrimiento. Para ocultar el adulterio, David planea un asesinato. Intenta manipular a Urías elitita, un hombre de honor que se niega a disfrutar de la comodidad de su hogar mientras sus compañeros están en el campo de batalla. El contraste es devastador. El soldado extranjero demuestra más integridad que el rey ungido. La sombra de David nos enseña que el perdón de Dios es gratuito, pero las consecuencias son hereditarias. La espada nunca abandonó su casa. La violación de Tamar, el asesinato de Amnón, la rebelión de Absalón. Todos estos fueron ecos de lo que David sembró en el silencio de una noche de primavera.
El mensaje aquí es claro. La gracia nos salva del castigo eterno, pero no nos protege de las cosechas temporales. A diferencia de Saúl, quien intentó justificar su error, David, al ser confrontado por el profeta Natán, se derrumba. He pecado contra el Señor. Es en ese momento que la luz comienza a penetrar la sombra. El Salmo 51 es el manual de cómo un corazón quebrantado lidia con su propia oscuridad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David comprende que el problema no era Betsabé, ni Urías, ni la ocasión. El problema residía en la estructura interna de su deseo. No solo pide perdón, pide recreación. Esta es la diferencia fundamental entre el remordimiento, Saúl, y el arrepentimiento, David. El remordimiento lamenta las consecuencias. El arrepentimiento lamenta la ofensa contra la santidad de Dios. La genealogía de las sombras continúa con Salomón. Si Sansón fracasó por su fuerza y Saúl por su inseguridad, Salomón nos muestra cómo la sabiduría y la prosperidad mismas pueden convertirse en trampas. Salomón construyó el templo, la morada de Dios, pero con el paso de las décadas también construyó un harén que se convirtió en el altar de su propia ruina. La Biblia dice que sus esposas desviaron su corazón. ¿Cómo pudo el hombre más sabio del mundo ser tan insensato? La sombra de Salomón es la sombra del sincretismo. Intentó acomodar a todos los dioses, todas las culturas y todos los placeres bajo el mismo techo. Creyó poder controlar el fuego sin quemarse. El libro de Eclesiastés es el relato de un hombre que miró al abismo de la existencia y exclamó: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Salomón descubrió que la sabiduría intelectual sin obediencia práctica es simplemente una forma sofisticada de desesperación. Lo tenía todo, pero nada lo llenaba. Su historia termina con un reino dividido, presagio de que la paz, basada únicamente en alianzas humanas, y la acumulación de riqueza es inherentemente frágil. Para evitar que pensemos que las sombras solo afligen a reyes y guerreros, debemos fijarnos en Elías, el profeta del fuego, el hombre que desafió a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo e hizo llover tras años de sequía. Justo después de su mayor victoria, encontramos a Elías bajo un enebro suplicando la muerte. «Basta, Señor, quítame la vida ahora». ¿Cómo es posible que el hombre que no temió al ejército de Acab huyera de la amenaza de Jezabel? Esta es la sombra del agotamiento emocional. Elías sufría lo que ahora llamaríamos agotamiento espiritual. Se sentía solo, el último de los fieles, el único que quedaba. La sombra de la soledad es una de las más crueles, pues distorsiona la realidad. Dios tuvo que mostrarle a Elías que había 7,000 que no doblaban la rodilla, pero Elías no podía verlos a través del agotamiento. La respuesta de Dios a la sombra de Elías no fue un sermón, sino alimento y descanso. A veces, la solución a nuestra crisis espiritual no es una técnica teológica, sino el cuidado del templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Dios entonces lo lleva al monte Horeb y se revela no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz apacible y delicada. La sombra de Elías nos enseña que Dios no habita solo en grandes despliegues de poder, sino principalmente en el silencio que restaura el alma. Nos enseña que ser vulnerable no es lo opuesto a ser profeta, es lo que nos hace humanos. Al cruzar el umbral del Nuevo Testamento, las sombras cambian de rostro. Dejan de ser conductuales para convertirse en institucionales. Jesús no luchó contra los pecadores obvios, los publicanos y las prostitutas, sino contra aquellos que usaban la luz de la ley para crear sombras de opresión. La sombra farisaica es la sombra de la apariencia. Sepulcros blanqueados, dijo el maestro, por fuera,
blancos y limpios, por dentro llenos de huesos de muertos. Esta es la sombra más difícil de detectar porque se viste de virtud. Se manifiesta en el juicio, en la falta de misericordia y en el amor a las reglas por encima del amor a las personas. Jesús vino a derrumbar esta estructura de sombras. Demostró que la verdadera espiritualidad no se trata de lo que haces para ser visto, sino de quién eres cuando nadie te ve. La sombra de la religiosidad es la última frontera que los seres humanos deben cruzar para encontrar la verdadera libertad en Cristo. Toda nuestra investigación a través de las sombras de las Escrituras converge en un único punto geográfico e histórico: el Calvario. Aquella tarde de viernes el sol se ocultó. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Por qué oscuridad en el momento de la crucifixión? Porque allí todas las sombras que analizamos, la lujuria de Sansón, la envidia de Saúl, el adulterio de David, la vanidad de Salomón, la desesperación de Elías y la hipocresía de los líderes religiosos se concentraron en un solo hombre. Jesucristo entró en la sombra más profunda, la sombra de la muerte y la separación de Dios, para que pudiéramos vivir en la luz. La cruz es el lugar donde la justicia y la misericordia se besan. Es el momento en que Dios dice que ninguna sombra es tan densa que su luz no pueda disiparla. La tumba vacía es la prueba definitiva. La sombra de la muerte fue derrotada. Si Sansón derribó las columnas de un templo pagano para morir con sus enemigos, Cristo derribó las columnas de la muerte misma para vivir con sus amigos. Hemos llegado al final de esta etapa de nuestra serie, La Biblia en Sombras. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que las sombras no son nuestros enemigos, sino sirven de guía hacia la luz. Nos muestran dónde somos débiles para que podamos buscar la fuerza que no proviene de nosotros mismos. Nos muestran que la Biblia no es un libro de héroes perfectos, sino de un Dios perfecto que redime a personas imperfectas. El mensaje final es de esperanza. Si te identificas con la ceguera de Sansón, la inseguridad de Saúl, la caída de David o el cansancio de Elías, recuerda que tu historia no termina en las sombras. El autor de la vida sigue escribiendo tu guión. El secreto no está en intentar eliminar las sombras con tus propios esfuerzos. Eso es imposible, porque donde hay luz y cuerpo, hay sombra. El secreto está en caminar tan cerca de la luz del mundo que la sombra siempre permanece atrás, disminuyendo a medida que el sol de justicia se alza sobre nosotros. En esta serie nos adentramos en los abismos para comprender las alturas. Revelamos lo oculto para que la verdad nos libere. La Biblia seguirá siendo nuestro mapa y el Espíritu Santo nuestra guía. Mantén tu corazón vigilante, mantén tus ojos puestos en la luz. Porque como dice el apóstol, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hasta nuestro próximo encuentro en las páginas sagradas, donde seguiremos desentrañando los misterios que transforman vidas. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús.